Recuerdo una ocasión cuando era niño, tal vez tenía la edad de Caleb. Mi papá usaba una camioneta de la iglesia para ir. La iglesia donde mi papá era pastor estaba como una hora de la casa de mis papás en Escobedo hacia Salinas Victoria, en un ejido que se llamaba El Ojacé. Pero esa camioneta de verdad funcionaba por la pura gracia de Dios, literalmente. Era muy vieja, era una carcacha, todo le fallaba. Un día, una semana le fallaba algo, a la siguiente semana otra cosa, pero era la única camioneta que había y recorríamos hasta la iglesia con ella. Y creo que era un miércoles de oración tal vez, que fuimos para allá, regresábamos de noche. Obviamente estoy hablando de hace casi 25 años, o un poquito más. La camioneta dejó de acelerar, ya no pudo andar y mi papá se tuvo que ahorillar en esa camioneta. Fue chistoso porque estábamos en medio de la noche en la carretera Colombia, no había luz. La carretera Colombia no es lo que es ahora, antes estaba horrible esa carretera. Y mi papá estaba como un poquito frustrado, estaba preocupado, estaba hasta molesto un poco con la situación, porque no es como ahora que teníamos celulares muy a la mano y podríamos hablar a cualquiera que viniera a ayudarnos. Sin embargo, mi papá se las ingenió. Fue a la caja, encontró un mecate con una especie de cable, abrió el cofre y lo que había pasado es que el acelerador donde jala para acelerar en el motor, no sé mucho de mecánica, pero sé que hay lo que jala para acelerar, se había roto. Y mi papá agarró un cable, lo amarró de ahí, lo pasó por el lado del cofre hasta donde él estaba en su volante y dijo, así voy a acelerar. Entonces papá iba a acelerar así, ¿no? Yo estaba muy avergonzado porque esta camioneta me da mucha vergüenza. Tengo que aceptarlo. Porque me da vergüenza llegar a mi casa en esa camioneta, que mis amigos vieran esa camioneta estacionada en mi casa. Era una camioneta muy fea. No me juzguen de materialista. Estaba muy fea, de verdad. De verdad. Y cuando pasa eso, yo digo, qué pena, voy a llegar así a mi casa. No, estaba muy frustrado, estaba muy enojado. Pero papá, creo que él decidió hacer el viaje ameno y me volteó a ver y me dijo, ¿qué, hijo? Tranquilo, que no te dé vergüenza. Mira, es como un caballo. Mira, arre. Yo me boté de la risa como niño. Y recordar, es bien valiente para mí contarles esa historia porque recordar esa historia me rompe el corazón. Pero papá se encargó de que yo disfrutara el viaje desde mi inocencia, desde mi niñez, y yo acepté la dirección de mi papá. Y todo el tiempo lo fue haciendo. Veía que me agüitaba y él volvía a hacerle como caballo. Y nos la pasamos muy bien en esa vuelta. Y papá es algo que ambos recordamos hasta hoy. Y aunque el tema es bien denso que vamos a hablar hoy, la pregunta que quiero hacerte pensando en esta historia que te cuento es, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿O cómo estás viviendo tu vida si es que aún no has creído en Cristo Jesús? Y el pasaje que tenemos delante nos presenta al menos 3 maneras en las que puedes estar viviendo tu vida cristiana. Y si entramos al pasaje, la primera opción que tenemos es vivir la vida cristiana como los fariseos que vamos a leer hace un momento, o que acabamos de leer hace un momento. Una vida que trata de poner a prueba a Jesús. ¿Te ha pasado tal vez antes de que vinieras al Evangelio, todo el tiempo estabas cuestionando la Biblia, o todo el tiempo estabas cuestionando las creencias de tus amigos que eran creyentes? Pero después viniste al Evangelio, creíste y tu vida fue transformada. Pero muchas veces aún como cristiano también puedes estar viviendo la vida como un fariseo que cree que se sabe todas las reglas, que cree que hace todo bien y que todos deben hacer lo que tú dices. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo estás viviendo la vida cristiana? Y te voy a proponer que te preguntes si la estás viviendo como los fariseos. Y los fariseos en este pasaje van a tratar de poner a prueba a Jesús. El pasaje continúa diciéndonos que Jesús se fue otra vez a la región del otro lado del Jordán y se reunieron muchas multitudes porque querían escuchar lo que Jesús enseñaba. Si te acuerdas, hemos dicho que más que milagros, Jesús lo que vino a hacer fue a enseñar. Si te acuerdas en el pasaje del capítulo 1 y en muchos otros pasajes, cuando los discípulos le decían, Jesús, toda la gente te esperaba, ¿dónde estabas? Porque Jesús se fue a orar. Y Jesús dijo, vamos a otro lado porque he venido a predicar del reino. A eso he venido, a enseñar. Cuando los discípulos estaban emocionados por lo que Jesús estaba haciendo por la transfiguración, Jesús puso como prioridad hablar sobre sus sacrificios y hablar sobre su evangelio. Jesús a lo que vino fue a enseñar. Y vemos en esta sección que nuevamente Jesús comienza a hacer su labor y su ministerio de enseñanza. Y lo que enseñaba obviamente sobre el reino tiene que ver con el capítulo 1, versículo 15, que dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse.
En ese proceso de Jesús enseñar, sus principales rivales o competidores comenzaron a ser los fariseos. La gente comenzaba a notar que Jesús enseñaba con autoridad y que no enseñaba como estos fariseos, que eran hipócritas. Y los fariseos en el capítulo 3, versículo 6, junto con los herodianos, después de que Jesús sana a un hombre de la mano seca, si te acuerdas que lo sanó en sábado, y los fariseos comenzaron a atacar a Jesús, algo interesante de ese momento, de esa sección, es que dice la Escritura en el 3:6, que cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirlo. Es decir, el grupo de los fariseos, que era un grupo religioso, se juntó con los herodianos, que no eran religiosos, eran políticos, para ver cómo iban a destruir a Jesús. A partir de ese momento, los fariseos están en modo ataque contra Jesús. Y esa es la primera vez donde Marcos nos va a mostrar algo de esa alianza entre los herodianos y fariseos. Aquí hay algo o un primer intento de destruir a Jesús. Y quiero que prestes mucha atención. Después en Marcos 12:13 vamos a volver nuevamente a ver que los fariseos y los herodianos intentan hacer caer a Jesús. Pero estos dos grupos están juntos. ¿Quiénes son los herodianos? Bueno, los herodianos son un grupo político, ya lo dije, que buscaba empoderar la dinastía de Herodes. Y particularmente apoyaban mucho a Herodes Antipas, el que mandó matar a Juan, ¿se acuerdan? Entonces, este grupo de herodianos apoyaba mucho la dinastía de Herodes. La encrucijada acá con Jesús es que le preguntan: Jesús, ¿es lícito divorciarse de su mujer? Y Jesús responde que él les mandó a Moisés. Y presta atención a esta pregunta, porque cuando Jesús dice ¿qué mandó Moisés? Cuando hace esta pregunta, Jesús ya ganó la discusión. Yo te voy a explicar por qué. Pero Jesús dice ¿qué mandó Moisés? Pero ellos confirman que Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarle. Y esto es verdad. Si tú vas a Deuteronomio 24, del 1 al 4, te darás cuenta que Moisés dice que si un hombre encuentra algo reprochable en su mujer que no sea de su agrado, le dará carta de divorcio, un certificado de divorcio. Ahorita vamos a explicar ese texto. Solamente quiero decir que lo que dijeron los fariseos era verdad. Había una cláusula en la ley de Moisés que permitía el divorcio. Pero recuerda, en este punto estamos intentando entender la trampa. Ahorita vamos a Deuteronomio, ¿ok? Ahora, quiero darte un contexto importante. En aquel tiempo había dos escuelas que interpretaban esto que había dicho Moisés. Por una parte estaba en el siglo I la escuela de un rabino llamado Shammai, y él era muy estricto. Él decía que un hombre solo podía divorciarse de su esposa por causa de inmoralidad, de infidelidad, o por causa, solamente de eso, perdón. Y su interpretación sobre Deuteronomio 24, que es donde dice esto, se limitaba solamente a eso. Y estos hombres eran vistos como rigurosos y conservadores en su aplicación de la ley. Por otro lado estaba la escuela de Hillel, y esta interpretación era más permisiva. Ellos enseñaban que un hombre podía divorciarse casi por cualquier cosa que le desagradara de su esposa. Algunos incluso permitían el divorcio si a su esposa se le quemaba la comida, o si hablaba muy fuerte, o si encontraba una mujer más atractiva. Eran mucho más laxos y presentan como una posición más popular entre los judíos de la época. Y todo parece indicar que estos fariseos están más alineados a la postura liberal, donde por cualquier cosa te podías divorciar. Y de hecho en Mateo 19:9, como un dato cultural, nos ayuda a ver que incluso los discípulos estaban un poquito más a favor de esta postura liberal. Cuando Jesús les dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Número 10, le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Fíjate, los discípulos están diciendo: si así está la cosa, entonces creo que es mejor no casarnos. Ellos estaban un poquito más a favor de la postura liberal. Pero aquí es donde surge la controversia de la prueba que le están haciendo a Jesús, y la voy a explicar, así que por favor préstame mucha atención. Si recuerdas, en el capítulo 6 está la historia de Herodes. ¿Te acuerdas de Herodes? Herodes tenía por mujer a la esposa de su hermano Felipe. Y Herodes mandó a la cárcel a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista
le dijo: Herodes, no te es lícito, no te es permitido tener la mujer de tu hermano. Entendemos que Herodes había hecho todo legal. Se había divorciado y se había vuelto a casar. Pero aún así, Juan el Bautista confronta su pecado y le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. ¿Y cómo acaba esa historia? Bueno, lo sabemos. Herodías se enoja, la hija de Herodías baila, convence a Herodes y Herodes manda decapitar a Juan en el capítulo 6. Y la trampa básicamente es, y lo vas a entender fácilmente, es que si ellos tienen razón de que Moisés permitió dar carta de divorcio si algo no le agradaba de la mujer al hombre, entonces Jesús estaría de acuerdo con lo que hizo Herodes. Si Jesús dice: sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, el hombre puede divorciarse de su mujer por cualquier cosa, y si algo no le agrada, puede divorciarse de ella. Entonces Jesús estaría de acuerdo con lo que hizo Herodes y por consecuencia estaría en desacuerdo con lo que hizo Juan, de confrontar el pecado de Herodes. ¿Te das cuenta? Es como si Jesús hubiera tenido que decir: sí, es que Juan era muy estricto, era muy legalista Juan, pero pues ya ven cómo le fue. No, pero tranquilos, está bien. Si Jesús decía: están en lo correcto, se echaba encima a Dios, obviamente, a Juan el Bautista y a todos los que habían seguido sus enseñanzas. Pero por otro lado, parece novela, La Rosa de Guadalupe. Por otro lado, si él está de acuerdo con Juan el Bautista, lo que pasaría es que los herodianos iban a decir: ah, tú estás de acuerdo con lo que hizo Juan el Bautista, entonces también te vamos a perseguir para matarte. ¿Te das cuenta que la respuesta que respondiera Jesús iba a ser, ya sea que los herodianos se le vinieran encima o que sus propios discípulos tal vez, o la gente que había escuchado sus enseñanzas, se le viniera encima? Y esa era la trampa que le habían puesto a Jesús. ¿Qué va a contestar Jesús? ¿Es lícito divorciarse? Moisés dice que sí. ¿Tú qué dices? Y Jesús, vean la respuesta de Jesús a partir del versículo 5. La voy a leer. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Y esto es maravilloso, porque lo que Jesús les está diciendo es que el mandamiento que están citando de Moisés, o la cláusula que están citando de Moisés, dice que está ahí. La interpretación correcta de Deuteronomio 24, 1 al 4, según Jesús, es que ese mandamiento se dio como una concesión por la dureza del corazón de las personas y la dureza del corazón de ellos, le dice Jesús a los fariseos. Es decir, ese mandamiento está ahí por el pecado del hombre. La ley dada por Moisés sobre el divorcio fue una forma de gestionar la dureza del corazón humano. No expresa el ideal de Dios para el matrimonio, sino su misericordia en medio del pecado. Al permitir y regular el divorcio, además, la ley deja en evidencia que el corazón humano es incapaz de sostener el pacto matrimonial en su pureza original. Y en los escritos de Pablo vamos a ver un eco muy fuerte a esto, sobre esta realidad de la ley. Romanos 3:20, por ejemplo, dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Gálatas 3:19 y 24, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Uno de los propósitos de la ley era demostrarle al hombre que no era capaz de cumplir con las exigencias de Dios. Y la forma en la que Jesús está interpretando Deuteronomio 24, 1 al 4, les está diciendo: sí, esa cláusula está ahí para demostrar y revelar la dureza de sus corazones. Y alguien podría decir: ok, me gusta la interpretación de Jesús, pero dame más. ¿Te acuerdas que Jesús preguntó: ¿qué dijo Moisés? Y yo te dije que desde ahí ganó. Es por lo siguiente. Porque antes de que se escribiera Deuteronomio, ¿qué se escribió? A ver, acuérdense de los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Está Génesis, ¿cierto? ¿Y quién escribió Génesis? Moisés. Entonces, cuando Jesús les pregunta: ¿qué dice Moisés? Estos que se creían muy cuerdas y muy listos, en lugar de citar Génesis el principio, citaron Deuteronomio, donde había una cláusula por la dureza del corazón de ellos. Y lo que hace Jesús es citarles Génesis 1:27 y 2:21. Fíjate lo que les dice Jesús: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Génesis 1:27.
Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Es como si Jesús les hubiera dicho la respuesta correcta de qué dijo Moisés. No es Deuteronomio 24, sino es Génesis 1, 27. Es Génesis 2, del 21 al 25. La respuesta correcta sobre eso es el ideal de Dios sobre el matrimonio. Y entonces, el peligro en el que están ahora los fariseos es que si dicen, no, eso no es cierto, entonces tal vez yo les preguntaría a los fariseos si estuviera ahí. No estoy, pero si estuviera ahí le diría, ¿la palabra se está contradiciendo? ¿La palabra se está contraponiendo? Los fariseos dirían, no, claro que no. Exacto. Jesús les está mostrando que en el principio no fue así y que el plan de Dios nunca fue darle una salida de escape al hombre para su relación matrimonial. Y si en Deuteronomio 24 hay una salida de escape, es por la dureza del corazón de los seres humanos. Es por el pecado del ser humano. Y de hecho, si vamos y leemos Deuteronomio 24, y vayamos un momento allá porque es importante leerlo, dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella se sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, el primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido despreciada. Pues esto es abominación al Señor. No traerás pecado contra la tierra del Señor tu Dios que te da por heredad. Hermanos, este texto, número uno, no se está refiriendo a que si la mujer falla en la fidelidad íntima matrimonial. Porque según Deuteronomio 22, eso se castigaba con la muerte en aquel tiempo. Este mandamiento está ahí por la dureza del corazón, pero este mandamiento está expresado ahí como un cuidado para la mujer. Mira cómo está escrito el texto. El texto no está diciendo, miren, les permito hacer esto. El texto está diciendo, si haces esto, y luego pasa esto, y luego pasa esto, ya no va a poder ser tu mujer otra vez. ¿Te das cuenta? Es decir, hay veces que tú le dices a tus hijos, hijo, no vayas por ese camino, porque luego si pasa esto, y luego si pasa esto, y luego si pasa esto, te vas a quedar como el perro de las dos tortas. No sé. La construcción de lo que está diciendo Deuteronomio 24 es una alerta, es una advertencia para los que se van a casar. Deuteronomio 24 está puesto ahí para decirles, piensa bien en la decisión que vas a tomar. Piensa bien en la decisión que vas a tomar porque no vas a poder, la mujer obviamente no es un juego, no es un objeto, es igual en Génesis 1:1 dice que fue creada a imagen de Dios también. Somos coherederos del reino y ten cuidado cómo la vas a tratar. Y la carta de divorcio, este certificado de divorcio, justamente era una protección para la mujer, para que la mujer también pudiera vivir su vida después. De manera que Deuteronomio 24, en ese mundo y en ese momento de la historia de la humanidad, es una forma en la que Dios está cuidando a la mujer y está demandando del hombre santidad. Por eso, Jesús, que conocía bien la palabra de Dios, les recuerda que escribir carta de divorcio y despedirle la casa no era el plan original de Dios. Les recuerda que no deben de vivir en esa ligereza moral. Por tanto, la ley de Deuteronomio 24 desalentaba el divorcio caprichoso y las uniones inestables. Creo que vivimos en un mundo donde el divorcio es visto hasta como un logro. El divorcio es visto como parte de la vida. Naces, creces, te casas, te reproduces, te divorcias y mueres. El índice de divorcio en Monterrey es altísimo. Y cada vez más hay más y más divorcios, y no solamente entre creyentes, no solamente entre personas no creyentes, sino también entre creyentes. Pero como dice Malaquías 2:16, Dios aborrece el divorcio. Ahora, ya vimos la trampa que le estaban poniendo a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿La entendimos? Vimos la respuesta maravillosa de Jesús, que Jesús los regresa al origen. Dice, no, es la dureza del corazón. Pero quiero decirte algunas cosas. Voy a salir un poquito de Marcos para hablar pastoralmente sobre este tema. Para hablar sobre la permisividad del divorcio,
Sabemos que Mateo capítulo 19 también tiene una cláusula para un divorcio permitido por la Escritura, y es la infidelidad. Y según 1 Corintios 7:15, también lo es el abandono de uno de los cónyuges hacia su esposo creyente, demostrando su incredulidad. Sin embargo, hermanos, estas cláusulas deben ser vistas a la luz de Génesis, como un acto de misericordia de Dios para nosotros, debido a nuestra condición caída y nuestra incapacidad humana para perdonar una falta tan grave tal vez. Sin embargo, también tengo que decir que el Evangelio de Cristo, que la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, también puede restaurar un matrimonio que ha pasado por la infidelidad. El Evangelio de Cristo, en el Evangelio de Cristo también podemos encontrar perdón y restauración para un caso grave en el matrimonio. Y en esta iglesia en particular, siempre vamos, pastor, desde el ministerio pastoral, siempre vamos a pugnar y animar a que el Evangelio de Cristo se vea reflejado en nuestras relaciones. Siempre vamos a pugnar porque el Evangelio de Cristo obre en santidad y en relación en los matrimonios, a pesar de una conducta grave. Pero también tengo que decir que no vamos a condenar a quienes después de un proceso bíblico, de tiempo, de oración, un proceso por la iglesia, hayan decidido ir por la vía del divorcio por temas de abandono o infidelidad. Pero todo esto, el problema con la escuela de Shammai era que lo veían solamente como reglas legales. ¿Pasó esto? Divórciate. Dice la Biblia que se puede. Esa no es la postura bíblica, ni es nuestra postura. ¿Pasó esto? ¿Duele? Sí. Refúgiate en el Evangelio de Jesucristo. Él puede sostener tu vida y en Él puedes encontrar redención, vida para ti y para tu familia. Por eso digo que Jesús no estaba ni a favor de la postura de Shammai ni de la postura de Hillel. Jesús está a favor de su propia postura, porque Él es Dios. Y está a favor de la capacidad que tiene su Evangelio para transformarnos, para perdonarnos y para hacer nuevas todas las cosas. De hecho, cuando Jesús cita el Génesis, dijo, pero al principio no era así, pero no fue así. Y cuando ves el Apocalipsis, hasta el final de Apocalipsis, ves que hay un nuevo Edén. ¿Sabes por qué? Porque la idea del Evangelio es que lo que el pecado hizo en el Edén, en el primer Edén, por la obra de Cristo Jesús del Calvario, el nuevo Adán está triunfando donde el primer Adán fracasó. Jesús, como nuestro nuevo Adán, nos está llevando a un nuevo Edén donde todas las cosas son perfectas. Y en el camino encontramos gracia para lidiar con nuestro pecado, con nuestro dolor. Pero Cristo está a favor de su propia revelación. Y si hay cláusulas para el divorcio, es por la dureza de nuestro corazón, no porque el Evangelio no pueda hacer una obra poderosa. Por esta razón, antes de continuar con el texto, tengo que hacer algunas aplicaciones importantes. Papás, tienen que hablar con sus hijos sobre esto. En la escuela, en la lección que están recibiendo los niños, estamos hablando de este pasaje, pero estamos hablando acerca de cómo nuestro pecado rompe las relaciones con los demás y cómo Dios quiere, a través de su Evangelio, llevarnos a confiar en Él y en su palabra, que es lo mejor para nosotros. Sin embargo, ustedes tienen que usar Génesis 1 para explicarles la importancia de la relación matrimonial, para explicarles la importancia del pacto que ustedes tienen como esposos ante Dios, según Génesis 1 y según Génesis 2. Deben tomar un tiempo para explicarles esto y para sentarse y para decirles que ustedes están comprometidos ante Dios de vivir fielmente en el matrimonio, para la gloria de Dios y para el bien de su familia. Eso no está en el pacto que hemos estado leyendo, que hemos estado estudiando, pero como ya lo saben, lo voy a agregar. Pero también debes de confiar que si llegas a tener problemas en tu matrimonio, estamos para ayudarte y estamos para servirte. Pero habla a tiempo. Por favor, habla a tiempo. No solo yo, estoy seguro que hay más hermanos que pueden ayudarte a estar orando por ti. Otra cosa importante, adolescentes y jóvenes que están aquí, no creas que tus papás
están tan preocupados por con quién te vas a casar solamente por molestarte y hacerte la vida aburrida. ¿Con quién te vas a casar? Es una de las decisiones más importantes de tu vida. También allá y por allá. Diría que es la decisión más importante de tu vida. Después, obviamente, de arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo. Esos son temas que tienes que hablar con tus papás, no con tus amigos. Tus amigos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Están igual que tú. Yo también tuve esa edad. Pero íbamos con el amigo a preguntarle, oye, me gusta aquella cosa. Sí, la vez pasada me dijo que no sé qué. Te vas a arruinar la vida tomando malas decisiones en ese día. Así que acepta la ayuda de tus papás y acepta la compañía de tus papás. Y siempre vamos a pugnar y vamos a enseñar desde acá al frente, muchachos, que debemos de buscar personas para compartir nuestra vida con fines al matrimonio, que sean creyentes y que amen al Señor. Es importante eso. No estoy diciendo que Dios no pueda hacer una obra en las personas, pero quiero que sepas que el consejo que siempre vas a recibir de aquí desde bíblico es: busca honrar al Señor con todas tus cosas. Y número 2, chicos, piensa en el matrimonio hasta que tenga que pensar en el matrimonio. Estás perdiendo tu tiempo, estás lastimándote y estás lastimando a otros. Eso es algo que se debe vivir en los esquemas del reino de Cristo y de la palabra del Señor. Porque lo que estamos hablando, muchachos, lo que están escuchando acá es un proceso doloroso. Es doloroso. Y nuestro deseo como iglesia, y el deseo de sus papás como iglesia, es que no pasen por cosas que no tienen que pasar. Que nos refugiemos en el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Avanzamos. ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana? ¿Como los fariseos? Pues ya con la asustada que les di, espero que no. Pero tal vez la podría seguir como los discípulos con dudas. Fíjate lo que le preguntan sus discípulos a Jesús. Ya en casa, dice el versículo 10, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, honrando lo que Dios mismo instituyó en Génesis 1 y Génesis 2, el pacto matrimonial es sagrado y está ante Dios. ¿Sigue habiendo una cláusula? Sí, pero se ve a la luz del Evangelio de Jesucristo. Y aunque siempre, también quiero hacer una acentuación aquí, porque tal vez estás pensando en muchas circunstancias que pueden estar pasando. Pero yo quiero garantizarte que si como iglesia nos enteramos que tu vida está en peligro donde estás, te vamos a cuidar. Eso no tiene nada que ver con lo otro. Vamos a cuidarte. Porque también he escuchado, lamentablemente, de situaciones en otras iglesias donde hubo violencia intrafamiliar en casa, pero fueron legalistas y dijeron: no, la mujer tiene que quedarse ahí aunque le peguen. Y aunque no vamos a ir hacia el divorcio rápidamente, te vamos a cuidar y te vamos a enseñar el Evangelio. ¿Ok? Son temas difíciles, son temas que posiblemente no están pasando ahora, o tal vez sí. Si es así, acércate. Pero son temas que tenemos que hablar cuando la palabra nos presenta el tema para hablarlo. Vamos a cuidar de nuestros hermanos. Pero no podemos cambiar lo que dice la palabra. Cualquiera que se divorcia por cualquier cosa, como Herodes, por falta de amor, por falta de paciencia, por falta de comunicación, lo que tú quieras, estás destinado a vivir una vida en adulterio. Tienes que arrepentirte de eso y ir al Evangelio de Jesucristo para que te renueve y para que te sostenga, si eso llegara a pasar. El matrimonio es sumamente importante y lo decimos todos con temor, porque todos enfrentamos debilidades, tentaciones en nuestros matrimonios. Pero la última parte, y prepara un poco Efesios capítulo 5, la última forma en la que puedes vivir tu vida cristiana.
La última forma en la que puedes vivir tu vida cristiana es como yo en la camioneta fea esa con mi papá. Hay una historia después de esto, después de algo tan denso, después de algo, de un shot de Biblia y de ordenanzas bien fuertes. Fíjate lo que pone Marcos, hasta parece como si Marcos escribió eso, se fue de viaje por 3 meses y luego regresó y escribió otra cosa, que nada que ver. Pero no, mira lo que dice Marcos. Traían niños a Jesús para que él los tocara. Pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía y poniendo las manos sobre ellos, poniendo las manos sobre ellos, perdón. Ahora, mire esta escena. Vienen de hablar de un tema bien denso y después llegan los niños. Y los discípulos es como: niños, estamos en un momento muy denso, ¿no? Jesús no tiene tiempo para ustedes ahorita. Nos está enseñando. Estamos todos, nos pegó duro lo que nos dijo. Así que váyanse para otro lado. Pero Jesús ya les había dicho, hace un capítulo apenas, si te acuerdas, que el mayor serviría al menor. Y que cualquiera que hiciera algo, recibiera a un niño como lo recibe a él y recibe a su padre que lo envió. Parece que los discípulos otra vez no están entendiendo bien la cosa. Pero recuerda que todos estos elementos, estos personajes que entran en la historia o que estaban ahí en esta historia, son un modelo de algo que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos. Debido a que una palabra muy dura que Jesús les acaba de decir, Jesús les acaba de confrontar su falta de compromiso y la dureza de su corazón para obedecer su palabra, para el compromiso matrimonial. Y ahora vienen los niños. Y es como si Jesús les estuviera diciendo: la forma en la que se vive la vida cristiana no es como los fariseos tratando de poner trabas a la Biblia. No es como ustedes la están viviendo con dudas. La forma en la que se vive la vida cristiana es como estos niños que no vienen ni cuestionan nada, que solamente quieren estar con Jesús, porque Jesús es lo más maravilloso que les puede pasar. Entonces Jesús quiere que recibamos lo que acaba de decir del divorcio. Jesús quiere que lo recibamos como niños, como mi padre jalando aquel mecate, haciéndole como caballo, como diciendo: sí, eres mi padre, nos amas y tu palabra nos cuida. Lo que dices es difícil, es duro, pero eres nuestro padre, somos tus niños, es lo mejor para nosotros. ¿Y por qué es lo mejor para nosotros? Porque mira lo que dice Efesios 5:22 en adelante. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Qué extraño o qué contraproducente, o no sé cómo llamarlo, qué difícil sería leer este texto en una universidad con jóvenes, en un espacio de cuidado a la mujer social, porque posiblemente va en contra de todo lo que enseña el mundo sobre esto. Pero claramente en el tema del matrimonio, del tema de Marcos, Jesús mismo nos ha amado hasta el fin.
En su sacrificio encontramos no solo perdón y redención, sino que Él permanece con nosotros a pesar de que te equivoques y a pesar de tu pecado. Y permanece contigo no para solaparte como la escuela de Giliel, sino permanece contigo para transformarte y hacerte nuevo cada vez. Dice claramente que Jesús, a través del agua que nos purificó, a través de su Espíritu Santo, por el lavamiento de la palabra, está trabajando en ti y en mí como iglesia para presentarse una novia gloriosa, sin mancha ni arruga. De hecho, cuando vas nuevamente a Apocalipsis y cuando vienen las bodas del Cordero, cuando Cristo regrese, ahí este momento donde Él nos abraza por la eternidad para estar con Él para siempre, tú y yo vamos a estar vestidos de lino fino y resplandeciente. Un lino que no te mereces ni que yo me merezco porque hemos pecado y nos hemos equivocado. Pero debido al amor tan maravilloso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él está purificando a su iglesia para presentársela como una iglesia santa. Por eso te digo que no podemos nada más pensar en, mira, cumple los requisitos del divorcio. No necesariamente. Porque aún tienes que agregarle el evangelio. Aún tienes que profundizar en el evangelio y dejar que el evangelio haga lo que tú crees que es imposible hacer en tu vida y en tu corazón. Porque si tú vives la vida cristiana pensando en lo que tú puedes hacer, esa vida cristiana no te va a llevar para ningún lado. Porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados y Él te dio vida cuando estabas muerto. Nunca has tenido capacidad de ser obediente a Dios. La única forma para vivir el evangelio y para vivir esto del matrimonio es a la luz del evangelio de Jesucristo y a través de la presencia de su Espíritu Santo y a través del poder que ha dado su evangelio al perdonar nuestro pecado y darnos vida nueva. Allí es donde encontramos todo lo que necesitamos para vivir en las demandas que tiene el evangelio para nosotros por la muerte de Cristo Jesús. Entonces, hermanas, cuando ustedes leen aquí que deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor, no es algo que le está diciendo su esposo, es algo que le está diciendo el Señor. Y si es algo que le está diciendo el Señor, recíbalo como un niño, entendiendo que quien escribió la palabra, quien inspiró la palabra, es tu Padre que te ama, que te cuida y que te protege y que va a estar contigo hasta el fin. Pero, hermanos hombres, la tenemos más difíciles, aunque no parezca. Porque ya saben que en el platón del reino, la cabeza es el que sirve a los demás. El mayor sirve al menor, siempre. Así como Cristo vino y nos sirvió a través de su muerte y de su cruz. Así que cuando dice maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, es una tarea que da miedo. Pero solamente la vamos a poder hacer y realizar a la luz de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solamente es volteando a ver el sacrificio de Cristo, de cómo nos amó, nos transformó y nos santificó, que tú y yo vamos a poder amar a nuestra mujer de acuerdo al principio bíblico de Efesios 5. Y me vuelvo a dirigir a los muchachos solteros. ¿Se dan cuenta cómo ya no suena tan atractivo estar jugando con relaciones en una etapa temprana de la vida? ¿Se dan cuenta cómo esta idea de estar jugueteando con esas cosas no es buena? Porque la demanda es aún mayor. Y Dios ha provisto de ustedes una familia creyente, una iglesia, hermanos en la fe, para estimularnos a las buenas obras hacia esto. Hermanos, oremos mucho por nuestros hijos, nuestros adolescentes. Pero termino preguntándote, ¿cómo estás recibiendo la palabra del Señor? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Con excusas? ¿Con legalismo? Diciendo, mira, yo sí cumplo con esta parte de la Biblia, esta no, porque es muy difícil, pero esta sí. ¿Estás confiando en ti mismo nada más? ¿O la estás viendo en humildad, como un niño, disfrutando al Señor, recibiendo el reino como un niño, diciéndole sí al Señor, diciéndole sí a su palabra? Considerando tus propias debilidades, definitivamente, tus propias tentaciones, diciendo, Señor, es bien difícil, pero si tu palabra lo dices porque tú me amas y es lo mejor para mí, y para mi vida, y para mi familia. Así que, a diferencia de los fariseos, de los discípulos tal vez, recibamos la palabra de Dios como niños. Porque tenemos un Padre que nos ama y que nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer hasta el fin. Y estoy muy seguro que ahorita estoy cerrando, pero ahorita en tu mente podrían venir muchas preguntas, de muchos casos hipotéticos.
Y te voy a decir algo. Deja de juguetear con los casos hipotéticos. Deja de juguetear con los casos que has visto en otros lados también. Te digo por qué. Porque muchas veces jugueteamos con otros casos que hemos visto en otros lados para decir, sí, yo soy mejor que ellos porque yo sí lo haría bien. Y eso es, perdóname la palabra, pero eso es tonto. Porque el día que nos toque, vamos a tener que estar de rodillas al Señor buscando su dirección. Pero por otro lado, deja de juguetear con los casos hipotéticos que aún no pasan. Porque si quieres juguetear con casos hipotéticos que aún no pasan, estás diciendo que eso se soluciona lógicamente. Que eso se soluciona como Shammai o como Giliel. Cuando llegue a pasar, lo que vamos a hacer es ir a su palabra y a depender de su Espíritu Santo para dirigir a familias que enfrenten ese tipo de situación. Pero hermanos, recibamos la palabra de Dios como niños. ¿Les parece si oramos y nos preparamos para recibir la cena del Señor? Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu salvación en Cristo Jesús. Gracias porque a pesar de la dureza de nuestro corazón, tú envías a tu Espíritu Santo para hacer una obra de salvación en nosotros. Gracias porque a pesar de nuestros errores y nuestros pecados, tú nos sostienes en ti hasta el fin, por tu gracia y por tu misericordia. Padre, ayúdanos a recibir tu palabra como niños. Ayúdanos a recibir las demandas de tu reino como niños. Ayúdanos a disfrutar tu palabra y a deleitarnos en ti. Sostén a nuestros jóvenes, a los solteros. Sostén a los hermanos que están pasando por pruebas en su matrimonio. Sostén a los matrimonios que están luchando con la crianza de los hijos, que están luchando con el trabajo. Sostén a nuestros hijos, a nuestros niños, que les podamos modelar el Evangelio a través de nuestras familias. Y Señor, abrázanos en tu misericordia. Que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros, Señor, que nos permita vivir para tu gloria en todo momento y en todo tiempo. Cuida a nuestros hijos y transforma a nosotros como padres. Ayúdanos, Señor, a guiar a los muchachos, a los adolescentes, a los niños a tomar buenas decisiones en el futuro. Así que sosténnos en tu gracia y en tu misericordia en Cristo Jesús. Amén.